Efectivamente, fue la segunda lectura de lo que es presupuesto, tarifaria, régimen de contrataciones y código tributario que reemplaza, deroga a la ordenanza general impositiva vigente, cuya modificación más importante, una de las últimas, había sido alrededor de 85 más o menos. ¿Cómo fue la votación en estos proyectos? Estos proyectos, como te decía, la segunda lectura, luego de audiencia pública, lo que fue presupuesto tuvo 5 votos a favor, una abstención del concejal Graneros y un voto en contra del concejal Favot. Lo que fue tarifaria tuvo 4 votos a favor, una abstención del concejal Bisker y votos en contra de los concejales Graneros y Favot. Régimen de contratación, 5 votos a favor con votos en contra de Graneros y Favot. Y código tributario se votó afirmativo en forma unánime. ¿El presupuesto en cuánto se incrementa respecto al anterior? ¿A cuánto asciende el actual presupuesto? El presupuesto se actualiza en un 40%, pero no es respecto al anterior, es sobre lo efectivamente ejecutado, que es una característica de todas las ordenanzas que tratamos, que fueron sobre los números reales, no sobre los números anteriores, porque muchas veces los números anteriores no reflejan la realidad luego de ejecución. Fue aproximadamente un 40% sobre lo efectivamente ejecutado. En cuanto a lo que es tarifaria, hubo incrementos de 40% en general y del 28% sobre lo que es tasa de comercio, perdón, lo que es la actividad comercial de hotelería, que esto hay que aclararlo porque se generó un debate en redes haciendo como que era todo lo mismo y no es lo mismo porque no tributan de igual forma. Lo que aumentó en la actividad comercial un 40% del comerciante común es el mínimo a tributar. La actividad comercial tributa una alícuota del 5 por mil, que eso va netamente de acuerdo a facturación, y hay un mínimo a tributar, que es justamente lo que se exceptuó del pago a los comerciantes que estuvieron afectados por la pandemia en estos meses, de ese mínimo a tributar. No tuvieron facturación, si fuera solo por facturación no hubieran tributado nada, pero como hay un mínimo, eso fue lo que le exceptuamos. Este mínimo se incrementó en un 40%. Como ejemplo, una despensa en zona 1B, que no es la zona central, sino es la zona un poquito más periférica, va a tributar 2.590 pesos de mínimo mensual. Para ese nivel de tributación tienen que tener un nivel de ventas que estarían monotributo C. Es decir, cualquiera que sea más de un monotributo C no va a haber afectado absolutamente nada en esa zona. En la zona 1, que es la zona más comercial, una despensa pasaría a tributar un mínimo de 2.940 pesos. Si fuera un monotributo D, estaría fuera de eso, no va a notar ninguna diferencia. Por eso es importante aclarar esto, porque quisieron dibujar que en declaraciones que era un 40% sobre la venta, no, es un 40% sobre la base mínima a tributar, que reitero, una persona en monotributo C en una zona 1B no se va a dar cuenta de ese cambio. Ni hablar si está en la zona 2, que es la zona más alejada del centro, donde el mínimo a tributar por una despensa son 1.680 pesos, es un monotributo B, o sea, son monotributos de entrada. Por otro lado, lo que son establecimientos de alojamiento en general, la forma de tributar es por camas, no es esta forma que decimos que hay un mínimo y la alícuota, es por camas. Ellos tributan un importe fijo por camas, independientemente que esté ocupada, que esté trabajando, que tenga ocupación plena o no, se tributa lo mismo por plaza, es lo correcto, no decir por cama, es lo correcto por plaza. Por ejemplo, un hotel 3 estrellas de 45 plazas con los valores aprobados en el día de ayer, tributaría 12.960 pesos por mes. Si fuera que tribute el 5%, como el 5 por mil, perdón, como el resto de las actividades, estaría tributando, reitero, hotel 3 estrellas, 45 plazas, 12.500 pesos por mes. Sería un poquito menos incluso. Esto es para demostrar lo que decía el intendente, que durante el tiempo se fue cometiendo una injusticia tributaria porque se iba acomodando y esta gente tributaba mucho más, ese tipo de establecimientos tributaban mucho más que lo que tributaba un comerciante común. Otro ejemplo, una posada 3 estrellas de 36 plazas, con lo actual va a tributar 12.456 pesos, si fuera por el 5 por mil serían 12.000. O sea, es todavía un poquito más que tributan que lo que le correspondería de la otra forma. Estos cálculos yo hice, Cari, con un promedio de ocupación de 200 días, que es muchísimo, hay muchos establecimientos que están menos de 200 días, y también con un promedio de tarifas de internet, o sea, son cálculos reales,
para graficar la realidad de que esta diferencia que parece no hizo más que subsanar una injusticia tributaria que se había cometido por las siguientes actualizaciones para que todos más o menos tributen lo mismo. Este 28 sería lo mismo que tributarían si estuvieran tributando como resto de comercio el 5 por mil. Obviamente, si hacemos el análisis sobre casos extremos, complejos muy chiquitos con una tarifa muy alta, o complejos muy grandes con tarifas bajas, puede dar diferencias, pero tomando el promedio, tributan lo que le correspondería tributar si estuvieran en el otro régimen. Esto se cambió hace algunos años, justamente porque se cuestionaba a lo mejor el régimen de facturación que tenían, entonces se llevó a esta forma, pero cualquiera que se siente a hacer números de esta forma va a ver que está acorde a la realidad. El reclamo de algunos concejales posterior a la primera lectura de la vista pública era que el incremento del 28% sea para todo el sector comercial, porque también fueron afectados por la pandemia, más allá que no de una forma extrema como los establecimientos que debieron cerrar. Claro, exactamente, o sea, el reclamo que se generó, pero es lo que te digo, mal informado, porque incluso en algún lado se ponía que este 40% afectaba a los distintos rubros en forma igual, pero hay que aclarar que son dos formas de tributar totalmente distintas. Uno es un 40% sobre el mínimo no imponible, que como te decía recién, una despensa en zona 1B que sea monotributo C, tributa eso. Ya un monotributo D en adelante tributa por facturación. Entonces ni siquiera se va a enterar esa persona que le aumentaron el mínimo no imponible. En cambio, la forma de tributar de los establecimientos de alojamiento es totalmente distinta. Se tributa en base a las plazas disponibles, es independiente que estén ocupadas o no ocupadas. O sea, un establecimiento que trabaja a la mitad de la capacidad va a tributar igual por las plazas disponibles. O que no tiene buena ocupación porque la temporada no fue buena, va a tributar igual por las plazas que tiene. Por eso es totalmente distinto, y como esto se venía actualizando igual durante 2 años, estaban tributando mucho más que lo que correspondía. Con esto simplemente buscar que haya equidad tributaria y tributen todos en igual medida. Ese 28 equivale al 40. Distinto es el caso de la tasa de la propiedad, donde sí, el 40% es para todos los inmuebles dentro del ejido municipal de Villa General Belgrano, que se incrementa. El año pasado, en la tarifaria del año pasado, se hicieron incrementos diferenciados, buscando los barrios más humildes, las zonas con una menor capacidad de ingresos, que en promedio, que se incrementó menos, y este año del CR40 se mantienen esas diferencias originales. Y esto le aumenta igual al vecino que tiene un terreno de 800 metros, que al complejo hotelero que tiene 1 hectárea, que ahí tributan más y tributan igual. Pero con respecto a lo que es actividad comercial, cuando la información se da en forma errada o incompleta, se ve de una forma. Yo invito a cualquier vecino que agarre los números, saque la calculadora y calcule cuántos días de ocupación más o menos tiene. Que le pregunte a algún amigo del complejo hotelero cuántos días de ocupación tienen, cuál es tu tarifa promedio, y que haga estos cálculos y se va a dar cuenta que están tributando prácticamente lo mismo que si tributaran el 5 por mil. En algunos casos obviamente va a dar más, en algunos casos obviamente va a dar menos, pero en establecimiento promedio, que no tiene que ver el promedio, es prácticamente la misma relación. ¿Queda pendiente algún tema para las próximas sesiones, ya finalizando el año? No, independientemente de esto, en la sesión se trató que es régimen de contratación y código tributario. Régimen de contratación se aprobó por 5 votos a favor, 2 votos en contra, como te he dicho, Graneros a favor, y el código tributario fue en forma unánime. Yo ahí quiero destacar la importancia del código tributario, que viene a reemplazar a la OJI, que ya estaba totalmente obsoleta en cuanto a técnica legislativa, definición de los tributos, todo, y viene a homogeneizar la legislación nuestra con el código provincial. O sea, este código está inspirado en el código tributario provincial, donde, por ejemplo, entre otras cosas, se sacan las exenciones de la tarifaria, que había una serie de exenciones para jubilados, para bomberos, independientemente de que estén en ordenanza, estaban en la tarifaria, para excombatientes de Malvinas, y eso hoy queda plasmado en el código. En el código tributario ya están fijas y definidas excepciones a jubilados, excombatientes, personas con discapacidad, bomberos, ya queda en el código tributario, y independientemente de lo que diga la tarifaria, esas exenciones ya existen y quedan firmes. Y se actualizó, quedó bien claro todo, porque el código que te dice por qué tenés que tributar básicamente. La tarifaria te dice cuánto, pero el código te dice por qué. Y con una ordenanza antigua que estaba, si bien estaba digital, pero era escaneado, era en papel, que es difícil buscar, todo era mucho más complicado. Hoy para el vecino va a ser mucho más fácil saber dónde nace la obligación de su tributo. ¿Qué establece el régimen de contrataciones? El régimen de contratación básicamente define los importes en base a los cuales
el Ejecutivo Municipal puede realizar contrataciones sin pasar por el Consejo Deliberante, haciendo licitación en algunos casos, por distintas formas, pidiendo presupuestos en otros. Eso se incrementó aproximadamente en un 70-75%, porque eso se actualizó de acuerdo a la inflación real que han tenido los insumos. O sea, tengamos en cuenta que independientemente de la inflación promedio, hay insumos que han tenido más del 100% de inflación, hay otros que han tenido un 60, un 70%, materiales de construcción han aumentado muchísimo, lo que son cemento, hierro, ni hablar de lo que son bienes como automóvil. Cualquiera que ve el valor de un auto hace un año y hoy va a ver que está costando prácticamente el doble. Entonces eso se incrementó de acuerdo al promedio real que incrementaron los bienes concretos que contrata el municipio. El municipio contrata una serie de bienes en su mayoría que son para hacer obras, adquiere una serie de bienes, de insumos que son para hacer obras, entonces fue concretamente de acuerdo a eso, por eso es mayor. Con lo que es presupuesto y tarifaria, se buscó un importe que haga que permita al municipio seguir brindando sus servicios, tratando de comprometer lo menor posible al vecino que tributa, pero que el municipio pueda seguir brindando sus servicios, porque si no vamos de acuerdo a los costos reales que se incrementan, la recaudación va a ser inferior y lo bueno entre todas las obras que se realizaron y todo lo que se hizo este año es que fue cero déficit este año la gestión municipal. Cualquier vecino que recorre el pueblo ve y sabe todas las obras que se hicieron, sabe que los empleados del municipio están cobrando al día y que los proveedores del municipio que asumieron esta gestión están cobrando en tiempo y forma. Y esto fue con déficit cero. Si el año que viene no se generaba un presupuesto y una tarifaria acorde a la expectativa que hay de incremento, y va a ser imposible que esto siga funcionando así. Por eso, a muchos puede parecer mucho, valga la redundancia, 40%, pero están los números muy bien estudiados para que el municipio pueda seguir funcionando de esta forma y pueda seguir brindando servicios como lo viene haciendo. ¿Cuál es el monto de la contratación? Son distintos montos, o sea, varían porque si es contratación directa, si es por licitación, son distintos montos, pero en promedio todos se actualizaron en un 70-75% aproximadamente, excepto el que corresponde a la fiesta de cerveza, que se incrementó, no recuerdo exacto, pero un 45-50% aproximadamente, en un monto mucho menor, porque no tuvimos valor de referencia, porque no se realizó la fiesta por la situación de público conocimiento, ¿no? Bueno, quedan pendientes algunos temas para esta última etapa del año, ya con sesiones extraordinarias. Tenemos extraordinaria mañana. Han enviado el orden del día anoche. Está el tema de los centros vecinales, que hay que readecuar un poquito ordenanza de centros vecinales porque tenía demasiada complejidad y era muy difícil para algunos barrios constituir el centro vecinal. Así que la idea es flexibilizarlo para que sea más fácil constituir el centro vecinal. Tenemos cartas de vecinos. Y el Ejecutivo ha subido una extensión de la emergencia económica del municipio. Un inquietud de vecino de presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, ¿esto puede tener lugar este año o ya el próximo? Hay una ordenanza que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas. De la inquietud de este vecino me enteré por redes porque todavía no ha ingresado la carta de consejo, supongo que ingresará hoy. No conozco el pedido concreto porque no tuve la carta en mis manos, me enteré por redes, pero sí hay una ordenanza que obliga a los funcionarios a presentar al inicio del periodo en un plazo determinado sus declaraciones juradas. Desconozco el estado de estos demás concejales, yo la mía la he presentado en tiempo y forma.